Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Café con R. Bueno, hoy me vine porque me encanta Ciudad de México, el DF. Y el DF porque hoy día vamos a tener una conversación especialmente necesaria para quienes sienten que el mundo cambió, o sea, todos. Pero todavía no terminan de dimensionar cuánto. Porque ya no basta hoy día mirar con la economía desde una sola ventana. Hoy hay que entender cómo funciona la geopolítica, la deuda, la inflación, los bloques regionales, la empresa, bueno, y finalmente las decisiones que tomamos en nuestra propia casa. Por eso tenemos como invitado al doctor Enrique Pressburger, México, nuevamente, analista financiero, conferencista y creador de una mirada que baja la macroeconomía, eso que de repente cuesta entender, desde el mundo hasta la familia. Así que, Enrique, un gusto tenerte en un Café con R. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. Antes que nada, estoy contento de estar en tu programa. Soy un admirador y seguidor, así que pues muy contento de poder alcanzar a tu audiencia hispanoamericana tan amplia en varios países. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a entrar ahora entonces en materia, porque hoy veremos los grandes movimientos globales, cómo terminan afectando al empresario, al inversionista, al profesional y principalmente a tu casa. En un tiempo, ya hace un tiempito, nos estamos acostumbrando, la incertidumbre dejó de ser una excepción y hoy día pasa a ser un nuevo entorno que lo vemos todos los días. Y esta conversación busca justamente bajar eso, entender mejor el mapa, distinguir los riesgos, las oportunidades y tomar tus futuras decisiones con mayor criterio. Y por eso, Enrique, vamos a hablar de, cuando uno escucha hablar de inflación, deuda, petróleo, minerales raros, gasto militar, a veces parece que todo esto fuera todos temas separados. Pero en la práctica, y eso lo hemos conversado nosotros ya, estamos frente a un reordenamiento donde las finanzas, la industria y también la fuerza militar están profundamente conectadas. Enrique, si tuvieras que explicarle a un empresario latinoamericano, desde el norte de México hasta la Patagonia, en este nuevo orden mundial, ¿cuáles son las tres señales más evidentes que tú has visto de por qué ya entramos en otra etapa? ¿De por qué entramos en otra etapa? Pues bueno, gracias por la pregunta. Y en efecto, hoy en día estamos en un mundo donde cambió el paradigma, cambian las alianzas a nivel macro y entonces eso se traduce en cómo afecta a los países, a los continentes, a las empresas y pues a los patrimonios personales de la gente, ¿no? Pues mira, como bien comentas, creo que pasamos de un mundo global a un mundo regional. Esto significa que en un mundo que de alguna manera estaba dominado por un tema de precios, ¿no? Donde vamos a buscar al proveedor más barato y vamos a hacer lo más eficiente posible la cadena de suministros. Hoy en día hay un nuevo componente que tiene que ver con ideología, que tiene que ver también con posturas políticas y entonces hoy el mundo decide reconfigurarse de manera regional, con bloques que tienen una cierta política y un cierto tinte, como bien dijiste, que es como yo explico hoy en día cómo funciona el mundo, en componentes financieros, por un lado, en componentes industriales y en componentes militares. Y es así cuando empezamos a comprender cómo el mundo está funcionando. Hoy en día, para el bloque americano, pues el nuevo cambio de paradigma, pues justamente fue contrarrestar la dominancia que estaba teniendo China. China digamos que en los últimos 20 años se volvió el partner principal de absolutamente todo el continente africano, de Asia evidentemente, de Europa también y de Sudamérica. Ya de la mayoría de los países, ya China comerciaba más con ellos que Estados Unidos, prácticamente con la excepción de México y alguno que otro país en Centroamérica. Sin embargo, China se está volviendo el principal partner comercial y tecnológico, y con ello también financiero, donde los países estaban ya empezando a hacer tradings con China en yuanes,
el caso de Venezuela siendo el país que más reservas de petróleo tiene en todo el mundo, pues era un ejemplo claro donde pues estaban optando los países que más petróleo tenían también por hacer tradings financieros en yuanes. Entonces, el continente americano estaba atrapado en una paradoja donde pues había mayor dominancia del comercio chino, mayor dominancia del yuan como moneda y una interferencia de alguna manera indirecta de tecnología pues China de alguna manera. Entonces, lo que estamos viendo con ahorita en la reconfiguración de este nuevo bloque norteamericano, pues es Estados Unidos dice, pues yo necesito contraatacar en estos tres ejes para regionalizar la economía y ya no me importa ser lo más eficiente económicamente posible, sino tener de alguna manera un bloque también ideológicamente alineado. Entonces, lo primero que había que hacer es darle fortaleza al dólar americano nuevamente para que siga siendo la moneda de referencia. El commodity que más trading tiene hoy en día es nada menos que el petróleo, y por eso es que comprendemos ya sobre esta tesitura el movimiento de Venezuela de manera distinta. Hoy en día, cuando digamos tenemos la certidumbre de que el petróleo venezolano se vendía a China en yuanes y el petróleo de Irán también era comprado en 90% por China en yuanes, hoy entendemos que al estar reconfigurándose toda esa pues ese campo de venta de petróleo pues se va a hacer en dólares. Y también si vemos en esta óptica el tema de las tarifas, pues es también un ingrediente adicional para volver a darle dominancia al dólar. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente de Estados Unidos en este momento? Pues diciendo, bueno, pues el dólar estaba perdiendo preeminencia como moneda central, se está volviendo un sistema multipolar de manera monetaria, entonces vamos a regresarle fortaleza al dólar, primero intentando hacerlo menos deficitario, y por eso es que pues Estados Unidos hace su política de reciprocidad de tarifas. Recordemos que esto viene desde el plan Marshall, donde Estados Unidos, para recuperar Europa, dijo, pues yo compro todo pagando impuestos, pero yo de alguna manera no cobro impuestos. Es decir, Estados Unidos lo que hace en este momento es decir, bueno, si yo pago el 20% de impuestos, ahora también venderé al 20% de impuestos. Entonces, eso hace que sea menos deficitaria su balanza. También regresa el trading del petróleo a dólares una vez más. Reenfocan los bloques comerciales también para tratar de detener la influencia china, y en este sentido busca que el dólar mantenga de alguna manera esta preeminencia. Y por eso es importante que pues su primer frente de batalla, que es el continente, pues nada menos que el continente americano, pues era tan importante alinear no solamente financieramente, sino ideológicamente. Y es acá donde entra también el componente militar, que es el segundo pilar, donde pues hoy en día las dos potencias, digamos, militares, Estados Unidos y China, pues se van a empezar a disputar esto, ¿no? Entonces Estados Unidos dice, bueno, queremos que se alineen por las buenas, pero si no también será por las malas. ¿Qué es por las malas? Pues hay un presidente desalineado, pues voy, me meto y lo saco, ¿no? O todo este cambio de denominación muy estratégica donde nombra a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, que bueno, si bien de facto lo pueden llegar a hacer, este es un cambio a nivel legal, porque jurídicamente cuando denominas a un grupo como terrorista quiere decir que puede atacar tu seguridad nacional, y entonces el ejército de Estados Unidos está facultado a entrar a atacar cárteles de manera militar porque ya son organizaciones terroristas, no cárteles, es decir, pasa a ser crimen organizado a un terrorismo que amenaza ya la seguridad nacional. Entonces, ya los países del continente están en esta disyuntiva donde, bueno, pues ahora sí que o por las buenas hago comercio o por las malas, si no, pues también sucumbo a este poderío, ¿no? Entonces, esto está reconfigurando los bloques de alguna manera regionales económicos, donde América pues está replegando, de alguna manera, está volviendo a tomar fuerza el dólar como sistema financiero, está el poderío militar que además ahorita se hace evidente en el conflicto que estamos viendo en Irán, donde no nada más Estados Unidos hace evidente su poderío militar al lado del de Israel, sino que China también exhibe su inferioridad en este sentido, porque China arma a Irán, le manda misiles supersónicos, es parte de lo que detona finalmente esta última invasión, que claramente China estaba armando a Irán, pero pues el armamento chino realmente no fue eficaz y fue destruido muy rápidamente. No lograron tener aviones en el aire, no lograron tener barcos en el agua, no lograron tener submarinos de ataque, y realmente pues están solamente lanzando misiles, ¿no?
que no son cosa menor, pero pues bueno, también los países que estaban contando con el apoyo militar chino, pues hoy se la pensarán dos veces y mejor orbitarán a Estados Unidos, ¿no? Entonces esto también explica por eso que los países, algunos de los países árabes de Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos, como el propio Qatar, como Arabia Saudita, ahora estén comprando y compren seguramente a futuro mucho más seguridad del bloque americano y ya no del bloque chino, por lo que el Oriente Medio moderado, no el islamismo radical, pues seguramente se empezará a acercar más a Estados Unidos, ¿no? ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Esto sí que es un cambio. Vamos ahora a otro pequeño tema, pero que es importante, esto de el problema de la deuda, la impresión de dinero, la inflación. Bueno, lo vemos y lo estamos empezando a notar, aparece con mucha fuerza con todos estos daños que están sucediendo, estos cambios. ¿Hasta qué punto crees tú que estamos viendo solo una crisis coyuntural o veremos una transformación más profunda aún de la que tú nos cuentas inicialmente? Sí, bueno, este pilar que comentas tiene que ver con, pues sí, con el sistema financiero global, que hoy en día esto es un tema sí encabezado por Estados Unidos, pero este es un tema sí compartido por el mundo, que es que el mundo está endeudado. El mundo se debe más de lo que produce, casi en un radio de 4-1. Y este proceso se aceleró además en la pandemia, donde los gobiernos básicamente, al no poder pagar sus deudas, pues decidieron imprimir más dinero. Y además, como la impresión de dinero causa directamente inflación, como toda ley de oferta y demanda, ante más oferta de cierto producto, pues digamos, sube el precio, igual pierde su valor de alguna manera, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues imprimió casi el 30% de su masa monetaria histórica en los últimos 5 años, es decir, desde la declaración de independencia 1700 hasta la fecha, el 1 de cada 3 dólares fue impreso de la pandemia para acá, lo cual es una absoluta locura y eso explica los procesos inflacionarios en buena parte del mundo. Pero eso también ocurrió pues en varios países latinoamericanos, ¿no? Brasil, Perú, Colombia, todos ellos llegaron a récords históricos de deuda contra Producto Interno Bruto porque pues decidieron imprimir dinero. Entonces este es un tema donde pues entramos a un círculo vicioso interesante donde los países no tienen para pagar, entonces imprimen dinero para tener deuda. Después, como eso provoca inflación, suben las tasas de interés para, entre comillas, contener dicha inflación. Pero eso, como estamos en récords de deuda, pues entonces estamos ahora en récords de pago de intereses, porque ante mayores tasas, pues los gobiernos pagan más intereses por concepto de deuda. Y entonces, al pagar más gasto y más intereses, ahora tienen que recaudar más impuestos. Y al presionar por más impuestos a la clase empresarial y reducir el gasto, pues producen de alguna manera revueltas sociales o presión social que da pie a su vez a gobiernos extremos que llegan a ofrecer lo contrario, que son subsidios y reanudar el gasto social y reanudar el endeudamiento, y esos gobiernos ganan las elecciones que alivian de alguna manera aparentemente esta encrucijada, pero lo único que hacen es que extienden el círculo vicioso, porque entonces llega un gobierno de izquierda, gasta más, da muchos más subsidios, el país se endeuda aún más, paga aún más dinero por concepto de intereses, y entonces, bueno, es un círculo que se sigue repitiendo constantemente, ¿no? Entonces, el sistema monetario que sigue estos ciclos, pues no podrá, o sea, puede estirar la liga, como decimos en México, o patear la lata, es decir, podemos de alguna manera, pues no tengo para pagar, lo que ocurrió con Grecia, ¿no? Pues que el gobierno griego no tiene cómo pagar, pues dóblale la deuda y hazle pagos más chiquitos y dale el doble de plazo. Pues es lo que está ocurriendo básicamente con el mundo, por eso esta extraña noticia siempre de que cerró el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo que cerró? Y la gente no está yendo a trabajar. Cada año escuchamos esa noticia. Bueno, de lo que se trata es que, pues bueno, ya no te puedes endeudar más constitucionalmente, y entonces el gobierno, al no tener presupuesto, pues deja de trabajar, entonces tiene que juntar el Congreso, volver a autorizar, elevar el techo de deuda, entonces vuelven a imprimir más dinero aún y entonces ya todos vuelven al trabajo, ¿no? Pero bueno, eso finalmente es una burla que no podrá ser eterna. Por eso, hoy en día la gente tiene que entender que el sistema de criptomonedas, que es el siguiente paradigma, por eso es importante. Y ojo que no estamos hablando de si Bitcoin va a subir de valor, Ethereum está bajo, está alto. O sea, no es un tema de evaluación, no lo estamos tratando como activos, como acciones, sino como sistema.
el mundo tendrá que dar paso a sistemas más democráticos que justamente no puedan ser alterados por gobiernos en momentos específicos, que un gobierno decida pues doblar su deuda o imprimir más dinero o confiscar, como ha ocurrido también en varios países de Latinoamérica, donde se confiscan fondos de pensiones o se retiene el dinero de los bancos y no se lo deja salir. Es decir, hay muchas cuestiones que los sistemas monetarios son distorsionados, y cuando empieza a haber inflación masiva y luego estancamiento económico y luego pérdida patrimonial por devaluaciones, pues bueno, lo que hacen los gobiernos es que detienen la salida de los flujos, ¿no? Entonces, yo creo que esto, a medida que el mundo se vaya endeudando todavía más, pues tendrá que cambiar, y seguramente habremos de hablar de monedas digitales a nivel bloques regionales. Por eso es importante engancharlo al tema que estábamos hablando, porque seguramente a nivel región habrá activos que serán menos manipulables, que la oferta y la demanda será de manera algorítmica, donde los precios se autorregularán por el mercado y no puedan ser manipulados por grupos de poder o por gobiernos. Sin embargo, no veo todavía que sea algo inminente. Es algo que es el próximo paradigma, por eso la gente tiene que entenderlo. Hoy mucha gente ya lo hace, los vanguardistas, como siempre, pues hoy dicen, bueno, pues yo no quiero que mi dinero se confisque o pierda su valor o no se pueda cruzar, y por eso es que el mundo de las criptomonedas tiene cada vez más adopción como protección a las inflaciones o pérdidas de valor, ¿no? Entonces hay que entenderlo como tal, como la alternativa del futuro, pero bueno, como decía Hegel, las revoluciones no llegan en súbito, siempre hay una tesis, luego una antítesis y luego una síntesis que junta las dos. Hoy la tesis es un sistema monetario multimoneda que puede ser manipulado, impreso, confiscado al arbitrio del poder en turno. La antítesis pues son las criptomonedas existentes, que pueden a veces hasta salir completamente de los sistemas de gobiernos, cosa que tampoco es lo más sano, y tendrá que venir una síntesis donde pues llega una reconciliación con este sistema digital más democrático, más transparente, pero a su vez regulado de alguna manera por los gobiernos, de manera seguramente transfronteriza, y bueno, eso será seguramente el nuevo paradigma monetario a futuro, ¿no? Pero bueno, sí responde a una distorsión macroeconómica que estamos viviendo hoy en día de deuda, ¿no? Bueno, seguimos con los cambios. Entonces, estoy mirando que el mundo se está volviendo a reorganizar. O sea, esto es el síntesis que estamos hablando, y esta organización eventualmente puede estar en torno al petróleo, los commodities, minerales críticos, el músculo militar, tal que lo estamos viendo todos los días. ¿Tú crees que estamos entrando en una economía donde la geopolítica vuelva a pesar más que el libre mercado? Sí, definitivamente sí. O sea, hoy en día creo que los gobiernos, a ver, el libre mercado total, donde se antepone la economía que la política, me parece que ya ha terminado. Porque hoy en día, pues justamente se ha demostrado que hay gobiernos que están dispuestos a destruir a su vecino con tal de mantener su ideología antes que su economía. Y creo que el gran ejemplo de esto pues es lo que está sucediendo en Irán. O sea, Irán lo que hizo básicamente al ver ahorita atacadas sus instalaciones energéticas, donde pues bueno, se les evitó que produjeran armas nucleares, pues lo que hizo fue atacar la infraestructura energética de sus países vecinos, que también son musulmanes igual que ellos, ¿no? Quizá de corrientes un poco distintas en cuanto a ser sunita, chiita, etcétera, pero al final del día, pues reventaron la base de gas natural de Qatar, que Qatar este año perderá el 20% de su Producto Interno Bruto, le disparó a Arabia Saudita, le disparó a Dubái, a hoteles comerciales, atacando a los civiles. Entonces, finalmente lo que nos dice es, ni aun países que tienen la misma religión de alguna manera de sus poblaciones, es un disuasor para dejarlos de atacar. Es decir, cuando un país ideológicamente, como el caso de Irán, está decidido a hacer un califato universal yihadista de destrucción a Occidente, pues hacía ataques a los civiles, no solamente a los enemigos, sino a los civiles de tus países en teoría aliados. Pues cuando un país demuestra que está dispuesto a atacar instalaciones energéticas, destruir al país vecino, disparar indiscriminadamente, atacar a tus antiguos aliados, pues eso lo que te demuestra es, pues no puedes dejar que entonces que todos los gobiernos tengan un libre mercado y se enriquezcan de la manera que quieran en materia energética, y bueno, y de alguna manera se hace una línea mucho más delicada, y es donde entonces sí importa quién está detrás de estos gobiernos radicales, y es por eso
que hay que renegociar no solamente con Irán, sino con China, y bueno, entonces ahí es donde empieza a jugar, porque pues claro que el comercio libre en absoluto funciona cuando hay pues de alguna manera una cordialidad política, pero cuando hay una amenaza existencial de los países que puede actuar en cualquier momento, pues entonces el libre mercado ya no puede operar de la misma manera, porque entonces sí importa con quién la gente hace negocios, porque lo que hemos visto es que la relación comercial va atada a una influencia política y a su vez a un cierto acervo militar. Entonces, con quien comercias también es el país que te arma y también es el país que influye en ti ideológicamente. Entonces, sí creo que volvemos a un mundo más geopolítico a nivel regional, de bloques regionales de varios países, es decir, de una manera más macro, quizá no de país por país, pero bueno, sí, definitivamente la política vuelve a tomar un primer plano. Wow. ¿Podemos entrar a América Latina después de todo este gran barniz? Porque yo diría que es más pintura lo que estamos hablando del mundo con el cambio profundo. Hablemos de nuestra América Latina entre la polarización y la oportunidad. Porque aquí vemos algo interesante entre polarización, reacción social, después vemos prudencia, después se estabiliza y a la vez este continente sigue cargando problemas estructurales como corrupción, informalidad, fragilidad institucional, presión fiscal. Bueno, parece que las tenemos todas. Cuando hoy miras a América Latina, ¿ves una región más cerca de consolidar estabilidad o todavía crees tú que puede estar en ciclo esto de improvisación política y polarización social? Pues mira, esa es una extraordinaria pregunta y creo que ahí sí cada país podrá elegir su destino, ¿no? Me parece que los caminos están más claros que nunca, eso sí. Hoy, igual siguiendo todo este análisis que estamos haciendo, pues el camino de la prosperidad creo que está claro. América Latina es un destino muy atractivo para las empresas más grandes del mundo, es decir, el continente que más unicornios tiene es América. Un unicornio es una empresa que vale más de $1,000 millones y la gran mayoría de esas empresas está en el continente americano. ¿Por qué? Porque tenemos una pirámide poblacional con la población económicamente activa más alta de la historia, porque tenemos una población en la mayoría de los países de América Latina en sus 30s, 20s altos o 30s, ¿no? Entonces, sí, la población en América Latina es casi toda joven, casi toda trabaja, es muy numerosa todavía, son mercados extensos territorialmente y con mucha capacidad de consumo creciente. Entonces, las empresas más grandes quieren activarse, no en Europa que está envejeciendo, no en Asia donde hay mayor pobreza y mayor control estatal y por lo mismo menos capacidad de consumo de la población en general, quieren venir a América, donde la pobreza se está reduciendo, donde hay muchos jóvenes, donde hay muchas empresas, mucha capacidad de trabajo y mucha extensión territorial. Ahora aquí la disyuntiva pues está en dos vertientes, ¿no? Tú puedes elegir justamente activar a tu población, promover la expansión del sector privado, la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y digamos, el desarrollo competitivo dentro del bloque que comentamos. Hoy me parece que es claro que Estados Unidos ha dejado de voltear menos al menos a China. Hoy México, por ejemplo, le vende más a Estados Unidos que lo que China le vende a Estados Unidos. Este es un cambio de paradigma histórico que tiene algunos años. Y bueno, el cambio de orientación entonces ahí está. Entonces, hoy los países también que más turismo tienen como bloque, pues igual están resurgiendo de manera muy importante en América Latina. Y bueno, me parece que ahí está la vía exitosa, ¿no? Donde dices, bueno, creo que la apuesta al bloque americano ya la hizo Estados Unidos y se puede seguir por ahí, aunque se diversifique, pero es un tema de, pues, libre mercado, tecnología, fortalecer al sector privado. Y me parece que la otra vía es justamente volver a lo que decíamos al inicio, ¿no? Las políticas populistas en detrimento de esa oportunidad histórica, donde decir, pues entonces demos la espalda, digamos, a un bloque americano como tal, volvamos a seguir endeudando los países con gobiernos extremos, que en esto han optado algunos países de América Latina, con discursos extremos, con subsidios que son gastos insostenibles a nivel gubernamental, con endeudamiento excesivo de los gobiernos y retórica pues bueno, antiamericana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto
pues lo que hace básicamente es aislar a los países y sumirlos en una condición de mayor endeudamiento, mayor inflación y que se pierdan de esta alianza de alguna manera americana. Creo que un ejemplo muy claro que vimos de esto, pues es el caso argentino, donde pues viene precisamente, digamos, del bando B negativo, con una retórica pro-iraní, pro-yihadista, pro-izquierda, donde pues había muchísimos subsidios sociales. Me parece que la mayor parte de la población trabajaba para el gobierno, un gran porcentaje doble dígito recibía subsidios de algún tipo. Irán operó libremente, por ejemplo, en Argentina, explotó algunas instalaciones dentro del país inclusive. Venezuela también le apostó a esto. Venezuela tiene datos muy curiosos, como que emitió decenas de miles de visas para ciudadanos iraníes que luego se volvieron venezolanos al recibir estos pasaportes, y entonces pasaban a hacer tratos con el crimen organizado y pasaban entonces a los Estados Unidos. Es decir, fue una orientación completa al yihadismo, al comercio chino, al contrabando, al crimen organizado, y a su vez a subsidios a economías altamente endeudadas con altísima inflación. Cuando se toma ese otro camino, ahora que Milei ha ganado, pues es un viraje de 180 grados, donde él dice, bueno, a ver, al contrario, vamos ahora a frenar la inflación, vamos a hacer la economía más competitiva, vamos a abrir a los mercados de alguna manera internacionales, obliga a los empresarios a invertir nuevamente en sus negocios para hacerlos competitivos, fortalece también al sector privado, les da estabilidad macroeconómica, y hoy Argentina, por ejemplo, es uno de los jugadores que, de ser un importador neto de gas natural, hoy está exportando gas natural, y en la coyuntura de este conflicto está generando utilidades a nivel Estado por esto, terminando con subsidios, terminando con la hiperinflación y de alguna manera reconfigurando esta alianza, digamos, de bloque que tiene réditos económicos. Entonces me parece que América está en su mejor momento, por lo que decíamos que no va a volver, además, el tema de jóvenes, población económicamente activa, expansión, inversiones, de hacer un bloque exitoso. Pero ahí sí, cada presidente y cada político local tendrá que ver qué tiene más peso. Por un lado, la prosperidad, la prudencia, el comercio, el intercambio de países, o por otro lado, el populismo de subsidios que gana elecciones, eso sí, porque los subsidios pues son muy efectivos, haciendo que la gente vote cuando recibe subsidios, obviamente hasta que esto ya por hiperinflaciones y pérdidas de patrimonio, pues ya ni eso sirve, ¿no? Que eso a la larga pues todo termina por ahí. Pero creo que ahí sí tenemos de ambos ejemplos, de ambos bandos, que han escogido pues ahora sí que el camino del bien o el camino del mal, por simplificarlo retóricamente. Entonces el potencial está como nunca, pero la decisión no está garantizada. Uf. Entonces sigamos con esta región, que está súper interesante todo esto de la población joven y todas las oportunidades. Pero aquí en esta región seguimos lidiando con informalidad, con corrupción, lamentablemente, y tal como tú lo dijiste, mayor presión sobre el gasto público. ¿Cuál de estos factores te parece hoy día que es el principal freno para que esta América Latina realmente dé ese salto de desarrollo? A mí me parece que el tema clave es que el sector privado haga más política pública. Hoy en día en América Latina tenemos sobre todo en América Latina ahí sí, tenemos este defecto que dejamos la política a los políticos, ¿no? Y el sector privado normalmente no está unido en hacer política pública, que básicamente son medidas que tengan influencia a nivel país. Entonces, hoy en día el sector privado está desagregado en cámaras industriales, ¿no? Cada sector tiene sus camaritas industriales, a nivel general quizá hay una que otra, sirven más para temas de conexiones que para realmente desarrollo de política pública, y entonces lo que pasa es que los partidos en turno modifican las leyes, los poderes del Estado, el alcance de los jueces, el alcance de los poderes legislativos a su antojo, y el sector privado padece todo ello, ¿no? Pongo el ejemplo de México, que es el mejor que conozco. En México existe la Coparmex, la Concamín, la Concanaco, el Consejo de Hombres de Negocios, y demás, ¿no? Es decir, creo que me alcanzan 10 o 20 dedos para hablar todos los organismos empresariales centralizados que existen, donde el problema es justamente eso, que existen 10 o 20 en lugar de uno fuerte, y muchos de ellos son para hacer eventos
o para hacer desayunos o para hacer, no sé, relacionamiento público, pero ninguno tiene el compromiso y la vocación de hacer un contrapeso de política pública para el Estado de Derecho, para reducir la corrupción, para empujar a la mayor formalidad, para hacer más líquidos los mercados financieros. Es decir, hay muchos temas que creo que se pueden mejorar de una manera contundente con el sector privado a la cabeza. Mientras el sector privado no se involucre y se mantenga como apolítico y simplemente viendo cómo sobrevivir o a veces ganarle al sistema o evadir al sistema, me parece que eso no va a ser... pues no es la perspectiva adecuada. Creo que en el mundo lo que funciona es que los empresarios empiecen a tomar un mayor poder político, que es el caso de Estados Unidos. Al final Donald Trump, recordemos que es un político que viene de ser un empresario, ¿no? Entonces al final cuando los empresarios se vuelven de alguna manera políticos, pues existe un mayor balance porque el incentivo no es permanecer en el poder, sino hacer de alguna manera pues un mejor país, ¿no? Finalmente, o en al menos en algún grado o en un mayor grado, porque el empresario puede volver a su empresa al terminar su ciclo político y bueno, el político sin embargo, lo más probable es que se quede como político. Entonces, yo creo que, respondiendo concretamente, todas estas cuestiones que mencionaste, corrupción, informalidad, subsidios, crisis sociales, asesinatos, todo eso para mí son consecuencias de un centro, que es que el sector privado se está debilitando, está siendo susceptible a cada vez mayores impuestos, mayor presión, cuando el sector privado de América es quien mueve realmente la economía, quien genera los empleos y por lo tanto quien debiera estar menos a merced de la política pública puramente de, digamos, figuras políticas. Oye, Enrique, ¿y te parece que ahora, después de todo lo que vimos, lo que pasa con los políticos, con los empresarios, con esta mezcla que tenemos, veamos este bloque latinoamericano que gana peso en comercio, gana peso en turismo, en inversión, en articulación regional? ¿Dónde ves tú las oportunidades más concretas para esta región en este nuevo escenario global? Hay varias industrias, es una extraordinaria pregunta. Primero, y ya lo hemos visto, para las grandes empresas hay mucho espacio. Hoy en día el tema de hostear, ser anfitrión de naves industriales, creo que no hay mejor lugar que América, porque tiene un clima favorable, tiene también mucha variedad para hacer energías alternativas. Aquí es una región que tiene mucho viento, mucho sol, mucha agua, entonces pueden hacer energías alternativas. Tiene mucha población joven, lo cual puede dar mano de obra para que las empresas sean más grandes y se abastezcan. Puede de alguna manera convertirse en mercados de consumo de gente de muchas edades, de géneros, de tamaños, de capacidad de poder adquisitivo distintas. Es decir, América es un mercado perfecto, América Latina, para probar cualquier producto o servicio. En nivel turismo, la mayor oferta y más diversa y creciente y distinta, pues es América, porque aquí tienes desiertos, tienes selvas amazónicas, tienes playas, tienes ciudades coloniales, tienes patrimonios históricos con capacidad y mucho potencial. Tienes capacidad de manufactura de alta tecnología también, igual por la cercanía al mercado que más consume en el mundo, que es Estados Unidos, pues la manufactura de cualquier artefacto de tecnología propia que ya se hace, pero pues se puede hacer todavía más, de automóviles, de pantallas, de semiconductores, etcétera. Y lo que viene pues es la alta tecnología, que hoy en día pues mucho se hace todavía en Asia, pero también hay un gran potencial para que partes de América se vuelvan centros de datos y aprovechen también la potencia mineral que existe en muchos de estos países, que hay mucho mineral en el subsuelo, que esto se utiliza para hacer tecnologías de chips y centros de datos y diferentes cuestiones. Entonces, pues bueno, a nivel mercado, a nivel diversidad, a nivel clima, a nivel fuerza laboral, manufactura, o sea, creo que tiene turismo, como dijimos, o sea, hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar. Por eso tenemos que hacer que las empresas sean más grandes y más ambiciosas para que puedan de alguna manera aprovechar estas oportunidades. Necesitamos un empresario más ambicioso, que pase de ser un freelance a ser un verdadero empresario
generador de empleos, generador de legados y generador de marcas. Entonces, es un tema contraintuitivo, pero es mi conclusión contundente. En un mercado que se hace más complicado por gobiernos más extremos y por presiones en impuestos y en subsidios, lo que tiene que hacer el empresariado latinoamericano no es correr, sino invertir para crecer, porque las oportunidades están más grandes que nunca, pero solamente para que aquellos que alcancen el tamaño adecuado para poder, recibir a toda esta inversión extranjera que sabe desde fuera que América Latina es un suelo fértil. Eh, Podemos hablar ahora de México, porque claro, ahí vemos todas las oportunidades y México es donde tú estás residiendo, donde lo conoces bastante bien, eres pez en el agua. Eh, y hay algo que de repente me causa cierta extrañeza y yo sé que tú me lo puedes aclarar. Esto de la ley, hay una lógica ahí de la tragedia versus la oportunidad. Aparecen los homicidios de repente masivos. Hay corrupción también, hay informalidad bastante. Hay fuga de capital, que la hemos visto, pero por otro lado vemos remesas fuertes que están entrando. El turismo en México no para, crece. Las exportaciones, hablamos ya de este intercambio que tienen ustedes con Estados Unidos, y también veo que hay un crecimiento empresarial. ¿Cómo podemos entender esta dualidad mexicana, un país que tiene todas estas debilidades estructurales bien profundas, pero al mismo tiempo vemos que hay unas oportunidades históricas que muchos quisieran tener? Y yo te diría que es una pregunta que, y esperamos tus comentarios, en que todos los países estamos mirando cómo México lo está haciendo. Sí, gracias por la pregunta. Y sí, normalmente en las conferencias que tengo oportunidad de compartir con empresarios, justamente digo eso, que México está en el mejor momento de su historia y al mismo tiempo en el peor momento de su historia. Y hablo justamente de los récords, ¿no? Decía, es que tenemos los peores récords de la historia porque hay más asesinatos que nunca, más corrupción que nunca, más salida de capitales que nunca, más deuda que nunca, también en la historia de este país, externa e interna. Es decir, tenemos muchas cuestiones, más presencia del crimen organizado que nunca, ¿no? Entonces, claro que son temas que hay que ponerles mucha atención. Y por otro lado, estos positivos que estamos recibiendo más remesas que nunca, somos el país del mundo que más dinero recibe del extranjero, que subsidia y ha sacado a muchísima gente de la pobreza, ha sacado a más del 10-12% de gente de la pobreza extrema. Somos el país que más turistas recibe en el continente. México recibe más turistas que todo el resto de América junta. Estamos en récord de inversión extranjera directa de empresas externas que están llegando. Entonces sí, estamos en ese sentido en el mejor momento para vivir en México, lleno de jóvenes, empresas, inversión, remesas, turismo, etcétera. Entonces, justamente mi conclusión es, y es parecido a lo que venimos comentando, de que están las dos decisiones. Está el suelo fértil, estás como vecino del país más poderoso del mundo, hay un bloque exitoso que se está configurando, ya México vende más a Estados Unidos que lo que China vende a Estados Unidos, así que la decisión del empresariado es, pues aprovechemos los jóvenes, aprovechemos el turismo, la infraestructura que se está haciendo, la oportunidad. México tiene el 97% de sus naves industriales ocupadas, es decir, que espacio que hay para una empresa es ocupado inmediatamente, lo cual es una absoluta locura, ¿no? Es algo muy positivo. Entonces acá yo digo que es el mejor momento para vivir en México en la historia, porque hay más oportunidades que nunca de hacer negocio y más oportunidades que nunca de recibir inversión, de tener buenos empleados y tener un amplio mercado capaz de consumir. Pero eso sí se puede acabar de un momento a otro si el crimen organizado pues no para y toca la puerta de tu casa y amenaza la vida de tus familiares, o la corrupción acaba con tu negocio de un día a otro porque te pidieron derecho de piso, o porque amenaza la seguridad de vida de tus empleados, o porque pues las utilidades que puedas llegar a tener son amenazadas de ser robadas o saqueadas, ¿no? Es decir, la tolerancia del ser humano, no importa cuán fértil sea el suelo, si la fruta que cosechas no te la puedes comer, pues al final te vas a ir, ¿no? Entonces, pues justamente creo que las sociedades civiles debemos de ser muy exigentes con los gobiernos en cuanto a la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el poder de facto de los gobiernos reales y en el control de la deuda, ¿no? O sea, que los gobiernos no se sigan endeudando
y no sigan expandiendo el subsidio social, porque ahorita la tienen fácil, porque como dijimos hay muchos jóvenes, pero en 20, 30 años que la gente está teniendo menos hijos, pues se va a voltear similar a lo que está pasando en Europa, la pirámide poblacional, va a haber más viejos que jóvenes, y entonces ahí si el gasto social pues va a crecer todavía aún más y los ingresos van a ser menores. Entonces es como la tormenta perfecta que también necesitamos cuestionar de manera muy puntual. Entonces es lo que decía, que el sector privado se tiene que volver político y atacando las cosas realmente puntuales, ¿no? Es decir, la deuda de los países y el crimen organizado y su influencia en los países. Como ven aquí, no hemos dicho nombres de políticos específicos, no nos interesa realmente politizar ese tema porque creemos que son temas de tendencias, más bien es atacar en los lugares adecuados, más allá de cómo habla el político y cómo se viste y qué tan radical es en su discurso, eso no importa, hay que cuestionarle su subsidio y endeudamiento, su apoyo al sector empresarial y la medida en que exitosamente combata la infiltración del crimen y el narcotráfico en sus decisiones diarias. Y si tuvieras que proyectar a México en los próximos años, ¿cuál sería el factor decisivo? ¿Es la capacidad de aprovechar su posición geoeconómica en América Latina? ¿O, y te la coloco difícil, la incapacidad de resolver sus debilidades internas? Blanco negro. Sí, yo le estoy apostando a lo primero. Creo que México puede explotar su potencial de manera positivo. Al final, por eso soy un empresario que invierte y vive en México todavía. Mi capital está acá, mi negocio está acá. Yo estoy apostándole a aprovechar esta coyuntura del buen país, pero pues le apuesto a ser al menos un vocero crítico, que no se me perciba como decimos en México, grillero, es decir, que solo critica sin propuesta, sino realmente una crítica objetiva, con datos, en base a números y no a política. Pero bueno, yo sí pienso que el potencial tiene que ir para bien, porque, pues bueno, creo que la circunstancia es muy favorable y todas las oportunidades pues están llegando. Se nos está pidiendo a gritos que tomemos las oportunidades. Estados Unidos nos está haciendo además fácil el trabajo al reorientar su economía para acá. Entonces, pues bueno, creo que no nos queda más que responder positivamente. Muy bien. Oye, aterricemos esto, porque pasamos por geopolítica, hablamos de lo que está pasando en Medio Oriente, los políticos, las posibilidades que tenemos, pero yo creo que la gente está esperando esto de la empresa, la familia, cómo tomar las mejores decisiones. Y vamos a tratar de bajar esto de lo macro donde tú eres especialista y tu especialidad es bajarlo a la empresa, a la familia, a que ellos puedan entender esto. Porque hablamos de crecimiento constitutivo, de vender a Estados Unidos, de situarnos con esta población joven en Latinoamérica, pero en concreto, para una empresa mediana o un emprendedor que escucha todo lo que hemos hablado y siente que sigue estando este entorno muy incierto, ¿cuál sería hoy tu primera recomendación estratégica para que no se quede paralizado? Bueno, a ver, para la empresa es crecer e invertir. O sea, recordemos que cuando vienen los grandes consorcios transnacionales que van a querer venir a vender de alguna manera sus productos en América, pues tú tienes que tener capacidad de inventario, tienes que poder reabastecer rápidamente a los grandes compradores que se vienen. O sea, la industria se va a consolidar, va a haber menos jugadores, pero más grandes. Y el más grande existe capacidad financiera, capacidad de inventario, capacidad operativa y capacidad tecnológica. Entonces, al empresario, sin duda, el consejo contundente es invierte y crece, ¿no? Y a nivel persona, a nivel patrimonial, también doy ciertos consejos donde mi tesis es dividir la inversión en tres partes, un 33, 33, 33. Hay que poner una parte del patrimonio, una tercera parte en justamente hacer negocios grandes o invertir en negocios de otros. Es decir, creo que la apuesta a ser empresario hoy en día es el mejor momento que nunca, a ser empresario grande, entonces vale la pena apostarle una buena parte. No todo el mundo puede ser empresario, lo entiendo, entonces invierte en bolsa de valores, invierte en activos de renta variable, es un buen momento de expansión económica donde vale la pena hacerlo. Después, hay una segunda parte que yo lo recomiendo en aprovechar la distorsión financiera de altas tasas de interés. Es decir,
aprovechar, como decíamos, la alta inflación global hace que los bancos centrales suban sus tasas de interés para contenerla, aunque esto pues, no se va a poder contener mucho porque como vimos viene de impresión de dinero y no necesariamente del consumo o no consumo. Entonces hay que aprovechar la ola, ¿no? Las tasas de interés están altas en algunos países, pues invierte y aprovecha esta ola porque el rendimiento financiero con interés compuesto pues puede doblar los capitales en menos de una década. Entonces hay que tener una tercera parte en esto. Y una más, yo recomiendo tenerla en bienes raíces porque justamente pensando en no tener todos los huevos en una misma canasta, puede haber, con manejos inadecuados de los gobiernos y subsidios de más, puede haber hiperinflaciones y después devaluaciones, ¿no? Entonces ahí el rendimiento financiero pues ya no te sirvió de nada y por eso hay que tener bienes inmuebles también como una tercera parte de la inversión. Ese es el paquete número 3, bienes inmuebles, que lo único que brinca cuando hay una devaluación, una inflación de un día a otro, lo único que espejea el valor de la inflación es justamente un bien inmueble, ¿no? Entonces, pues hay que tener eso. Una de las 3 partes es un cajón haciendo negocios renta variable, cajón 2 aprovechando las distorsiones de altos rendimientos financieros, cajón 3 bienes inmuebles para protegerse de la inflación, aunque el rendimiento financiero inmueble sea bajo, justamente por eso estamos diversificando y bueno, el rendimiento, aunque no es el más alto, sí es el único que te protege de la inflación. ¿Y qué error ves más seguido en los empresarios latinoamericanos cuando intentan navegar en este nuevo ciclo? La receta está re buena, pero siguen cometiendo errores. Yo creo que, o sea, el empresario latinoamericano justamente que tiene que crecer, tiene que invertir, tiene que arriesgarse y tiene que también depender menos del gobierno, ¿no? O sea, ojo con vender también al gobierno porque pues los gobiernos van a entrar en dificultades financieras, entonces hoy en día es recomendable hacer negocios entre sector privado, ¿no? Creo que es también un consejo que aplica para todo el continente. Muy bien. Oye, Enrique, esta conversación personalmente me está dejando una idea poderosa, que ya no sirve mirar una parte del tablero. Tenemos que estar revisando el tipo de cambio, la inflación, el dato de crecimiento. Hay que entender, y hoy día hemos hablado harto de esto, de cómo se cruzan la geopolítica, la estructura económica, el clima político, la lógica empresarial, la salud financiera de la familia. Y me encanta porque todo este enfoque que tú tienes tiene este mérito. No fragmentas la realidad, sino que las conectas unas con otras, vas conectando todos estos puntos. Y en eso, en tiempos de tanta sobreinformación cargados por todos lados, vale muchísimo y te agradezco enormemente este gran aporte. Así que el tiempo ha estado volando, nos hemos entretenido muchísimo escuchando todo lo que nos está pasando hoy día y un agradecimiento por acompañarnos hoy día, por ayudarnos a mirar con más profundidad en este mundo que claramente ya no opera con las rutas de antes. Así que muchas gracias. Bueno, y también quiero decirle a mis amigos que los que nos están acompañando en este episodio, gracias por estar acá. Y si esta conversación te aportó valor, compártela, porque es re importante que la pasemos uno a otro. Déjanos tus comentarios, que son valiosos, siempre es lindo leer lo que ustedes nos están escribiendo. Y tengo que decirlo, que se suscriban al canal, aunque ya estamos llegando a los 50.000 suscriptores, lo cual es bastante bueno, la gente nos visita, nos mira. Y Enrique, nuevamente, muchísimas gracias, y a toda la gente, nos vemos en un próximo Café con R, desde otra parte del mundo. Que te vaya muy bien, Enrique, y gracias a todos. Gracias a todos, un saludo.